¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes desde diferentes ámbitos nacional e internacional, ahora en nuestro canal alterno. Espero que hayan disfrutado las notas de mi compañera Brenda Mata con la edición de Alexis, muy interesantes, saliéndose un poco de todo este rollo coyuntural y entrándole al asunto de la distopía, de basados en estas novelas maravillosas, de un mundo maravilloso, un mundo feliz, perdón, un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de Orwell. ¿Cuál es el que nos domina? ¿Cuál es la visión que nos domina como seres humanos? Échale un ojo si no lo ha visto. Muy buen trabajo de Brenda en investigación voz, Alexis, por supuesto, en la edición. Y la otra, lo que se vive alrededor de la calle del Niño Perdido. Vaya historia, ¿no? Vaya historia que se cuenta alrededor de la Ciudad de México. Bueno, hoy en el canal madre, en el otro canal que tenemos para ustedes, ya estará a las 5 de la tarde Sósimo Camacho. Excelente trabajo de Sósimo con edición de la querida Fabi Martínez. También, por supuesto, andará por ahí de las 6:30 Luis Guillermo Hernández, las charlas con Luis Guillermo Hernández, con la edición de mi querido Armando Ángeles. Por las 20:30 llega esta Josefa Galván con perfiles, también edición de Fabi. Y 21:30 llega Fabricio Loruzzo con, por supuesto, Trotamundos Político, con la edición de Armando también Ángeles. En fin, ahí los esperamos a todos y cada uno de ustedes para que disfruten de nuestro contenido. Y los comentarios de su servidor, a ver qué digo. No. Varias notas, a ver, varias notas en esta cápsula. Vamos a comenzar con el tema de Teuchitlán. Tenemos lo de Teuchitlán, tenemos lo del metro y tenemos también las campañas que ya se arrancaron. Las campañas que ya se arrancaron en contra precisamente de reformas fundamentales. Morena está llevando a cabo su consejo este día en donde van a discutir todo este tema del nepotismo, ética y demás. Por la noche muy probablemente subamos un comentario en este canal. Vamos a subirlo en este canal, por supuesto, para no alterar pues el día de comentarios es aquí y las colaboraciones es en el otro canal. Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de este hombre. Espérenme tantito. Es la primera vez, por cierto, que tienen un edil relacionado con este tipo de hechos en toda la historia, según están dando a conocer. Es la primera vez que cae un edil. Imagínense hasta qué nivel de impunidad, ¿no? Hasta qué nivel de impunidad se ha manejado este sistema que, como bien lo señala mi querido Fabrizio Loruzzo, un sistema de procuración de injusticia que se fue creando, que se fue estructurando desde hace décadas en este país, que va de la mano con la historia de este país, en donde la procuración de justicia, la aplicación de la ley, la falsa aplicación de la ley, no, se ha utilizado como discurso, pero realmente el- la procuración ha sido un control político, ha sido un control social. Se ha utilizado a los juzgados, a los ministerios públicos, a las policías, a los militares como ejes de represión, como ejes de persecución, más allá de encontrar una anhelada justicia que merece este país. Hoy por eso es tan complicado, tan difícil. Hay gente que piensa o cree que en 6 años se puede cambiar todo lo que se construyó durante décadas y no es así. Debe haber voluntad política, eso es cierto, y lo que hay que exigir es que haya voluntad política, que haya planes claros, que haya estructuras, que haya reformas. Esa es una realidad, pero que no podemos pensar que va a ser muy fácil, no podemos pensar que no va a haber obstáculos, no podemos pensar que no va a haber golpes bajos, que no va a haber traiciones, que no va a haber manipulaciones, porque entonces pensamos o creemos que ese estado criminal pues simple y llanamente desapareció, ¡fum!, ¿no? Así, por arte de magia, lo cual pues no es así. A ver, fuentes federales confirmaron la detención del presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y omisión de funciones en relación con el caso del Rancho Izaguirre. Usted recuerda que este hombre, José Asunción, fue el que salió a decir de inmediato, en cuanto comenzó a crecer este tema de Teuchitlán, de que por qué estaban metiendo las narices en Teuchitlán, que era una irresponsabilidad del gobierno federal, que solamente era algo mediático, cuando había problemas más serios en la región y que incluso en Tala, pues había un problema muy serio también con un campo similar y en otras regiones de Jalisco, pero que ahí, pues ahí todo estaba bien, todo estaba tranquilo y de Teuchitlán, pues solamente era pura publicidad, ¿no? Se puso muy nervioso el alcalde José Asunción, muy nervioso, sobre todo porque en realidad, pues la responsabilidad también le correspondería a su antecesor, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Porque este problema de Teuchitlán no es algo que solamente se limite a 3 años de gestión.
Es algo que se viene arrastrando ya desde hace muchos años. Aquí el punto es que la Fiscalía, recuerden, que señaló que desde 2021 por lo menos se tenía conocimiento por parte de las autoridades municipales de lo que pasaba en Teuchitlán a raíz de un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora, es importante que se detenga esta persona, por supuesto, que se le finquen responsabilidades, eso es un hecho. Le digo, es la primera vez que un alcalde en el estado de Jalisco va a responder por estos señalamientos, por lo menos es lo que han dado a conocer algunos académicos al respecto, pero no podemos pensar o creer que este alcalde es Al Capone. No podemos creer o pensar que este alcalde es la mente maestra de toda una empresa criminal en la región. No podemos creer que este alcalde es el personaje claro, clave para el funcionamiento de este campo de adiestramiento. El alcalde es la primer contacto con la ciudadanía, pero también es el eslabón más débil de todo el estado. Incluso no solamente por la vulnerabilidad con la cual se enfrentan al crimen organizado quienes deciden enfrentarse y les cortan la cabeza como pasó con el de Chilpancingo, o de plan, sino más bien por su misma capacidad de operación. Es el que menos alcances tiene en el aspecto jurídico y político para poder resolver un problema. Entonces, me parece que sí es un pasito importante, pero un pasito importante en una historia que tiene mucho fondo, y en donde no podemos, insisto, no podemos retirar la responsabilidad del gobierno de Enrique Alfaro. Quitarle la responsabilidad al gobierno de Enrique Alfaro en todo el tema de las desapariciones forzadas, en el tema de las desapariciones como tal, sinceramente es taparnos los ojos. Alfaro tiene una responsabilidad y no es un ensimismamiento de su servidor. Son las mismas pruebas y señalamientos de cómo desatendió el problema, de cómo lo minimizó, de cómo desvió la atención, de cómo lo justificó. Si quiere ser muy purista, pues hablemos de omisión por lo menos, ¿no? Que en lo personal, insisto, es una cuestión de complicidad. Es una cuestión de todo un estado corrupto, un estado criminal que desde hace décadas opera en Jalisco. Esa es la realidad, que ha tenido sus diferentes etapas, unas más violentas que otras, pero que siempre ha tenido esta problemática y que se vino a reventar la burbuja a raíz del asesinato de Aristóteles Sandoval, que también era integrante de esta empresa criminal. Y de la mutación, como les decía en la cápsula de ayer, ¿no? La mutación de estos grupos de sicarios en grupos de control social, de intimidación, de despojo de territorios, de desplazamientos forzados para intereses políticos económicos. Entonces, la realidad es que te topas, ¿no? Con que no es un asunto que solamente compete a un alcalde, perdón, pero no es solamente eso. Qué bueno que está detenido, sí, porque ahora no van a decir que el alcalde no tenía responsabilidad, está de acuerdo, pues está ahí, es obvio que tiene responsabilidad, pero el alcalde tuvo que ser protegido por alguien. Y ese alguien arriba está la fiscalía, está la Secretaría de Gobierno de Jalisco. Y ellos tuvieron que haber sido protegidos por alguien, por el gobernador. Y el gobernador incluso tuvo que haber sido protegido por alguien. Y entonces ahí también preguntar qué pasa con ese regimiento militar. ¿Sabía o no sabía la fiscalía? Dice Gertz Manero que no, que ellos no estaban enterados de eso. Bueno, entonces ahí ya reconoce la fiscalía que ellos no estaban enterados de este campo de adiestramiento. Que la Guardia Nacional actuó como tenía que actuar y decirle a la Fiscalía de Jalisco, ¿sabes qué? Ahí está este campo, era de reclutamiento, güey. Hazte cargo. Y la Fiscalía de Jalisco se hizo como el tío Lolo. Entonces me parece que es muy claro el nivel de responsabilidades en un estado en donde, insisto, el crimen organizado ha mandado desde hace años. Y no hablamos de los narcos que se empoderan del estado, no. Hablamos de un estado criminal. Así de sencillo, que opera a sus anchas desde hace mucho y que ha convertido a Jalisco en su territorio feudal. Incluso se ha puesto enfrente de la federación, ajá, para que no se metan ahí. Ese es un punto que no podemos dejar de lado. Veremos qué pasa con este militante de Movimiento Ciudadano, que ojo, Movimiento Ciudadano muy calladito, pero Movimiento Ciudadano que tanto ha estado diciendo que ellos son la clave y la calle, el cambio de la política, pues Jalisco es un lugar donde me queda claro que Movimiento Ciudadano se pudrió desde antes de comenzar. Y que lejos de ser una opción de gobierno Movimiento Ciudadano, es perpetuar con rostros más jóvenes esas prácticas viles que han llevado a México a tener hoy por hoy un sistema, como bien decía Fabricio, de una total procuración de injusticia, por donde se le quiera ver. Ahora, el segundo tema que tenemos para ustedes, por supuesto, y que vale la pena mencionar,
y que aquí tiene, fíjese que tiene que ver en parte, hoy le reitero, ¿no? Hoy en Morena se están tomando decisiones importantes. No quiero profundizar tanto ahorita porque pues, si usted ve el video un poco más tarde, pues seguramente ya va a haber algunas noticias que en este momento no. Entonces, pues obviamente se va a ver sentir un poco rebasado el video, pero sí quiero darle un contexto para entrar al tema también del metro, que no es cualquier tema aquí en la Ciudad de México. Morena busca emitir lineamientos, lo han dicho desde hace semanas, para el comportamiento ético que deben de tener las personas representantes, servidoras públicas, ojo, y protagonistas del cambio verdadero y militantes durante este Consejo Nacional. Eso es lo que se viene diciendo desde hace ya varias semanas, a raíz de una recomendación o sugerencia, como ustedes quieran verla, una orden velada, también puede entenderse así, de la lideresa del Movimiento de Regeneración Nacional, de la voz cantante del Movimiento de Regeneración Nacional, del rostro más importante, más visible y más popular del Movimiento de Regeneración Nacional en este momento, Claudia Sheinbaum. El 8 de abril, Claudia Sheinbaum, usted recuerda, anunció que había enviado una carta al partido para que ningún militante se adelantara a procesos de elección de candidaturas, sobre todo a raíz de que se da esta negociación con el Partido Verde y el PT, particularmente el Verde, quienes no aceptan que se aplique para las elecciones del 2027 la reforma que evita el nepotismo y que evita la reelección. Ajá, y entonces Sheinbaum dice, ok, se va hasta el 2030 porque el Verde y el PT así lo decidieron. Pero en Morena sí se pueden aplicar de una vez. Y ha recibido el respaldo, por lo menos público, de la lideresa del partido, Luis Alcalde, de otros integrantes de Morena. Hay otros que no, hay otros que se han mostrado contrarios a esta idea, caso los Monreal, caso los Adán Augusto, ¿no? Quienes de forma abierta o velada han sacado a sus diferentes personeros a decir que no están de acuerdo. ¿No? Y está el caso del adelantamiento de campañas, en donde se ha centrado la mira o en la plática o la discusión en la figura de la senadora Andrea Chávez, aun y cuando hay otros personajes que también, por supuesto, se han estado adelantando en sus aspiraciones, ¿no? Por lo tanto, este punto es fundamental, empezar a marcar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿No? Entonces, eso es lo que se está discutiendo ya ahorita en Morena y muy probablemente en unos momentos más, en unas horas más, se tomen ya determinaciones al respecto. Pero aquí es muy importante esto, la ética de los integrantes de Morena. Hay que cuidar a Morena, es lo que han dicho abiertamente la doctora Sheinbaum, Luis Alcalde y el propio Andrés Manuel López Obrador, el líder histórico de este movimiento. Hay que cuidar la ética de Morena. Es un deber histórico completamente no olvidarse de dónde vienen. Y es que yo se los he platicado en otras ocasiones. Yo no creo que Morena se esté convirtiendo en el PRD ni en el PRI. Creo que Morena está viviendo momentos de definiciones, en donde aquellos que están comprometidos verdaderamente con un cambio de cómo hacer las formas desde el fondo, tendrán que ir imponiéndose y tendrán que ir ganando terreno ante aquellos que están acostumbrados a hacer las cosas al estilo priista. Punto. ¿No? Que están acostumbrados a hacer las cosas como se hacían antes. Y que ahora con el poder que alcanza el Movimiento de Regeneración Nacional, pues lo ven mucho más factible. Pero es un momento de definiciones, es un momento en el cual tendrán que poner reglas claras y tendrán que ir definiendo quién es quién y para dónde van, ya sin la figura aglutinadora del presidente histórico Andrés Manuel López Obrador. Y esto se lo digo, ¿y por qué me dirá usted, oye, por qué te avientas este rollo para hablar del metro? Bueno, Guillermo Calderón, el director del metro, ya dejó el cargo, ya renunció al cargo, surte efecto el día lunes 5 de mayo. Clara Brugada ya fue notificada, la jefa de gobierno. La decisión es de carácter irrevocable y por voluntad propia. Hasta ahí podríamos decir que todo pues, es un movimiento que se va dando, ¿no? Pero de repente surge el nombre de Adrián Rubalcaba. Adrián Rubalcaba es exalcalde de Coajimalpa, es integrante del Partido Verde Ecologista de México. De esa forma se metió a la 4T y durante todo el proceso de campaña literal, perdón que lo diga de esta manera, le estuvo haciendo la barba a la presidenta y a la candidata a jefatura de gobierno, Clara Brugada, hoy jefa de gobierno. ¿No? Mostrándose como un personaje que podía serles sumamente útil, particularmente aquí en la capital. Algunos perdidos del verde pues aseguran que su operación fue determinante para ganar en ciertos sectores. Eso es lo que dicen, con el más puro estilo de Rubalcaba, siendo priista en muchos sentidos. Rubalcaba es de esos personajes impresentables, de esos personajes que en lo personal, sinceramente, yo no puedo respaldar que se le diera a la dirección del metro, porque el metro es mucho dinero
y es simbólico y es un aparato político también. Ojo con esto. Es un aparato de mucho lucimiento político, de mucho lucimiento mediático. Es un aparato que posiciona carreras. Es un aparato que maneja muchísimo dinero. Y es un aparato determinante, sobre todo, es determinante en la vida de los capitalinos. Entonces, me parece que poner a alguien ahí que tiene un pasado como el que tiene Adrián Rubalcaba, yo entiendo que puede ser una cuota política y que se origina incluso ni siquiera en el aspecto de Clara Burgada, esto hay que decirlo claramente. Adrián Rubalcaba estaba en las mesas de pacificación con Omar García Harfuch, con quien supuestamente era su gran amigo. Terminaron peleados. Vaya usted a saber las razones. Hay muchas versiones, pero una de ellas es que Harfuch consideró que Rubalcaba pues no era un perfil que encajara en esas mesas de pacificación y en la estrategia de seguridad que él quería llevar a cabo. Entonces lo hizo a un lado, lo congeló y por eso buscaron otro lugar, otro posicionamiento y todo parecería que todo parecería indicar que se los encontraron en el metro y veremos que tanto Clara Brugada pues dice no, que tanto Clara Brugada toma una decisión que le emancipe un poco de los acuerdos a nivel federal y dice, ¿sabes qué? Pues no va a ser así. ¿Por qué? Insisto, no crea que es da gratis, ¿eh? O sea, no crea que es da gratis. Si le hacemos un pequeño repaso solamente de quién es Rubalcaba, pues nos encontramos con todo, ¿no? Por ejemplo, Rubalcaba estudió en Estados Unidos en una escuela preparatoria tipo militar. Desde entonces aficionó a las armas, al entrenamiento, a la táctica, hasta los uniformes que utiliza cuando tiene una oportunidad y ha subido fotos en muchas ocasiones. En 2014, sin embargo, denunciaron a Adrián Rubalcaba por amenazas. De acuerdo con artículo 19, periodistas, editores y directores del portal mencionado recibieron la visita en sus instalaciones de una persona que presuntamente representa al abogado del delegado, en ese entonces, delegado de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, para exigir en tono amenazante y soez que retiraran de la página una foto del alcalde donde aparecía posando junto a un tanque de guerra, ¿no? Y esto fue denunciado por, sin embargo, las amenazas por parte de este abogado. Incluso hubo reporteros también que en otras ocasiones denunciaron, ¿no? Denunciaron las amenazas directas del equipo de Rubalcaba, los famosos dragones. Los dragones que lejos de ser una solución para Coajimalpa, se convirtieron en un problema serio de represión. Se le ha vinculado a Rubalcaba también con los Claudios, que eran un golpe de choque, un grupo de choque, un grupo de, este, mm, incluso no solamente de choque, sino también criminal, y se le acusaron los Claudios de secuestro en esa zona de Coajimalpa de la mano de Héctor Serrano, el impresentable Héctor Serrano, un personaje que vale la pena mencionarlo con Mancera, híjole, como secretario de gobierno de Mancera, un verdadero mafioso, Héctor Serrano, y otro Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, imagínese, acusado de ser líder de una red de trata de blancas. Bueno, él asumió en el 2012 el gobierno delegacional, ahora alcaldía en Coajimalpa. Esos eran sus apoyos. Esa es la gente con la cual se mueve Adrián Rubalcaba, ¿no? La realidad es que eh, de esa manera, pues logró consolidarse precisamente en esta zona. Ahora, ojo con esto, este pactó supuestamente un control en la delegación en donde sobre todo buscaban manejar el tema de los taxis piratas, de los comercios ambulantes, del narcomenudeo, ¿no? Y la realidad, y con una condición que era dejar libres camellones, que no se notaran, en pocas palabras, pero las cosas no funcionaron. La gente que vive en Coajimalpa te lo dijo muchísimas, pero muchísimas, veces, ¿no? Incluso, hay señalamientos, ¿no? De cinismo, de dispendio de recursos, de confabulaciones, de hipersensibilidad territorial, apoyado por gente como Mauricio Toledo y el finado Leonel Luna. Mauricio Toledo, que está en Chile, salió por patas. Luna y Rubalcaba incluso tuvieron que recurrir a las peores prácticas. El primero pintando fachadas de casas de amarillo y guinda por doquier, desalojando con violencia familias para dar entrada a constructores mediante el pago de cuotas, y el segundo aprendiendo de su maestro el arte de amedrentar, ¿no? Incluso Luis Cházaro, que era el candidato del PRD, pues nada pudo hacer en Coajimalpa. Esto lo denunció desde el 2015 Marta Gutiérrez, periodista también. Para 2021 ya había negociado con Enrique Vargas, vecino y operador principal del PAN, en la zona de Huixquilucan y compitió bajo la alianza PRI-PAN-PRD en Coajimalpa, ¿no? En ese sentido.
incluso se dio un acto de provocación por parte de seguidores de Rubalcaba en ese momento en contra de los candidatos de Morena en ese instante. Entonces, es un personaje, como vemos, que tiene varias aristas, más bien dicho, varios asteriscos, y no olvidemos el tema de las omisiones, contradicciones, la sociedad constante en negocios privados, con uno de sus colaboradores en lo público, que marcan las declaraciones patrimoniales también de Adrián Rubalcaba, ¿no? Y a quien incluso le gusta hacerse llamar el dragón de Coajimalpa, que abandonó al PRI en el noviembre del año pasado, para declarar y que omitió declarar que es accionista de la empresa Catamón Industrial y Comercial, donde también figura como socio Rodolfo Jorge Chade Durán, jefe de gabinete y jefe de la alcaldía jefe de la oficina de la alcaldía, es decir, su mano derecha, su hombre de confianza mientras estuvieron en Coajimalpa. Y en las declaraciones patrimoniales del candidato del Verde, correspondientes a 2021, 2022, 2023, bueno, integrante del Verde, únicamente señaló que es accionista del 50% de la empresa, ¿no? Al ocultamiento de una razón social le sigue la contradicción. ¿Por qué? Porque en las actas del registro público de la empresa Nova House no aparece el nombre de Rubalcaba. Es decir, declaró ser accionista, pero en los antecedentes registrales no aparece su nombre. Es decir, hay una gran cantidad de incongruencias incluso alrededor de lo que es Adrián Rubalcaba, del patrimonio de Adrián Rubalcaba. No es un hombre que pueda ser considerado como integrante de un gobierno de la 4T y menos de un gobierno tan de izquierda como es el de Clara Brugada. Y voy con el último tema que le hemos estado platicando y que tiene que ver, por supuesto, con a ver, se ha lanzado la reforma en materia de telecomunicaciones que está ahí, no quiero decir que detenida, pero que está ya ¿cómo decirlo? En las manos de los legisladores, ¿no? Por petición de la presidenta se frenó su aprobación, se va a foros para explicarles, dijo Sheinbaum, explicarles de qué se trata, pero no vamos a regresar al formato anterior. Esa es una. La otra es la de las 40 horas, que como bien decía Carles Coffey, no se ha aclarado todavía si es un acuerdo, si es una reforma, qué pasa con la reforma, se retiran las dos que había, son estas las que se van a aprobar, qué ha pasado. Esto seguramente se irá aclarando en las próximas horas. Sin embargo, ya ha habido reacciones al respecto, sobre todo de la iniciativa privada, la cual, por supuesto, es el gran problema. O sea, por ejemplo, tú ves hoy por hoy una campaña perfectamente articulada, sumamente ridícula, pero bien articulada por parte de Azteca y Latinus, en donde Ricardo Salinas Pliego pues asegura que la Marina va a tomar el control de TV Azteca, es decir, Salinas Pliego cree que el gobierno va a instrumentar a un cuerpo élite como la Marina para ir a tomar TV Azteca, ¿no? Imagínese. Él cree que León cree que todos son de su condición, me queda claro, porque él sí tomó con hombres armados CNI Canal 40, entonces el tipo se está victimizando como siempre, está según él adelantándose con sus fuentes, ya sabe que él y Raimundo Rivapalacio tienen fuentes en todos lados, y que pues de esa forma le quitarían su posesión, no es de él, aparte, primero hay que decirle que no es de él, segundo, sinceramente, el tipo no paga impuestos, lo primero que se preocupa en pagar impuestos y después en hacer estos dramas, ¿no? Diría Jairo Calixto, todos estos dramas rancheros, el gran Jairo que le mandamos un fuerte abrazo, jefe de jefes, el maese, y y la realidad de las cosas es que te das cuenta lo patético que son para crear un escenario de victimización, para crear un escenario en donde se digan perseguidos y dictatoria y víctimas de una dictadura que no es para nosotros, no están hablando a nosotros, le están hablando a los gringos, le están hablando, por supuesto, a los inversionistas norteamericanos. Hace poco se publicó una nota en donde gente del gobierno de Washington está presionando a México para que la reforma judicial respete los acuerdos de las empresas actuales. Es decir, ya empiezan ahora sí a moverse en contra de la reforma judicial, en contra de la ley judicial, de la elección judicial, y exigen que se eche para atrás. Hay voces que aseguran que si no se echa para atrás, imagínese ya ahorita, este, pues hombre, empezarían con que a mandar alertas en Estados Unidos para no invertir en México, lo cual sinceramente me parece un despropósito. Pero bueno, Estados Unidos es capaz de hacer cualquier cosa con tal de imponer su santa voluntad, ¿no? Pero México no puede echarse para atrás. México debe tener un poder judicial autónomo y tiene que buscar la manera de llevarlo a cabo. Y la democratización es fundamental, esa es la realidad de las cosas. Este, y aquí yo es donde me doy cuenta de lo necesario de la reforma judicial, más allá de las lógicas correctas de varios abogados y voces pensantes que no están de acuerdo con la forma como se lleva a cabo, que no consideran que vaya a ser lo mejor.
A mí me queda claro que era necesario cambiarla sí o sí. Y si esto fue lo que hubo, porque fue lo que se dio, porque no quisieron muchas de estas personas participar, me refiero a los que estaban en la Suprema Corte y demás, pues hombre, eso es lo que se tiene que dar y es con lo que tenemos que jugar, porque lo principal aquí era una reforma política en materia judicial y también una reforma que pudiera proteger o pudiera operar de cierta manera ante este tipo de embates, ¿no? En donde de plano de una nación ajena, y en este caso estas socias según, te están exigiendo que le eches para atrás. Bueno, esa es a la gente a la que le hablan estos personajes, para tratar de justificar el intervencionismos, presiones y de todo tipo de formas para que desde Estados Unidos le corrijan la plana a Sheinbaum. Por eso dicen, nos quieren quitar la televisora, ¿no? Por eso Sergio Sarmiento lanza su columna, la iniciativa para una nueva ley de telecomunicaciones representa un retroceso importante, una actividad en la que se registran las mayores innovaciones del mundo. La gran pregunta es qué ha hecho Televisa y Televisión Azteca y muchos de los medios en beneficio de la sociedad. Y ahí es cuando ni Sarmiento ni nadie tiene argumentos sólidos para hablar ni siquiera de una mejora en la calidad de vida de los integrantes de esos sectores. Han sido un sector que ha jugado siempre del lado del poder, ha sido un sector que ha jugado siempre del lado del empobrecimiento, ha sido un sector que siempre ha jugado de la precarización laboral. No me jodan, ¿no? O sea, es un sector en donde los personajes principales involucrados no se han caracterizado por la ética, no se han caracterizado por el compromiso social, no se han caracterizado por un compromiso con el país, son compromisos con gobiernos, con políticos. Entonces, que no nos vengan ahora a decir que son víctimas de persecución, paparruchas, porque no es así. Ajá. Y era obvio de Sarmiento, y es obvio de los personajes que escriben esto de Latinos y demás, pues son gente que recibe dinero, son gente que recibe un salario por salir a defender de esta manera tan pichicata una reforma, ¿no? Que les duele porque no participaron en ella y porque por primera vez se les pone en paz incluso en torno a qué comerciales pueden meter y qué comerciales no. Así de simple, pero la aportación de Azteca Televisa y demás televisoras, radiodifusoras a México, tendríamos que evaluarla una por una y darnos cuenta en realidad quién se ha aportado a este país y quién ha usufructuado a este país. Ahora, ya la otra campaña que están lanzando es contra las 40 horas laborales, ¿no? O sea, ya en Televisa Radio salió una locutora, ofrezco disculpas por mi ignorancia, en donde la señora habla de huevones, de flojos, ¿no? Es una reforma para los flojos, o sea, ese ni siquiera es discurso de ella. ¿Por qué? Porque ella es una empleada, eso es lo más particular, ¿sabe? Aparece Francisco Sea, aparece esta señorita, eh, que vuelvo a lo mismo, insisto, una disculpa por no recordar su nombre, este, y te hablan de que te van a correr, te hablan de que es un daño para el trabajador, o sea, de verdad son mayordomos de los patrones y no se dan cuenta que ellos también son empleados. Pero claro, como ellos son empleados privilegiados, que tienen un salario importante, que trabajan menos de 5 horas al día, ajá, porque vaya que nosotros sabemos cómo se trabaja en radio y en televisión, por mucho que llegues a tu noticiero, estés pendiente, no lo haces tú. Hay un equipo de redacción, hay un productor, hay todo un equipo que sí se friega más de 8 horas al día para que las cosas salgan en tu noticiero de una hora. Ujú, y que a final de cuentas tú vas y hablas por los patrones, ¿no? Sea, si usted lee el discurso de SEA o lo escucha, verdaderamente es lamentable, lamentable por donde se le quiera ver. Es una justificación al empresariado de aquellas que solamente te recuerda ese neoliberalismo rapaz que ha podrido este país. E insisto, la declaración de esta señorita, no, sinceramente me parece que es algo que tendría que analizarse, ¿no? Algo que tendría que analizarse porque no puede ser posible que alguien con un micrófono, ¿no? Suelte una declaración de ese tamaño, ¿no? Suelte una declaración de esa forma en donde habla de manera, habla de una forma totalmente, irresponsable, ¿no? Habla de una manera soez en contra de los trabajadores cuando ella también es trabajadora, ¿no? Cuando, perdón que lo diga así, ¿no? Pero ella también es trabajadora. O sea, esa es la verdad. Lucero Álvarez, gracias. Lucero Álvarez es la persona que habla precisamente de que es un asunto para flojos. Yo no sé cuánto gane la señorita Álvarez, pero sinceramente pues, también es empleada. Todos los que hemos estado en medios electrónicos, se los digo a Paco Sea y ella, somos empleados y todos somos desechables. Y sí, hay quien habla por el patrón, ¿no? Pero tantita conciencia de clase y tantito respeto, ¿no? Por aquellos que son más parecidos a ustedes
que los que creen ustedes que son más parecidos. Eso se los digo en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted precisamente lo que se ha señalado, ¿no? Lo que se ha dicho en torno a estos tres temas que estamos muy pendientes de cómo se van desarrollando. Pero por eso, mire, cuando reaccionan así con una reforma como telecomunicaciones y una reforma como la de 40 horas, aunque la de 40 horas no sea lo que nosotros quisiéramos, les duele. Y si les duele, es por ahí. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.